Hola, buenas. Buen día, Buen día. buen día a todos. Fabián, ¿está el doctor Fabián por ahí o todavía no llegó? Bueno, vamos preparando el programa. Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver lo que queda de la bolilla unidad 7. El punto 7.1 ya lo vieron ustedes, los pactos interprovinciales, Pilar, Venegas, cuadrilátero, que inauguró la década de los pactos como único medio posible para el entendimiento de las provincias después de lo que sucedió en 1820. También vieron el Congreso Nacional Constituyente, empezaron a ver el Congreso Nacional Constituyente del 24 al 27. Es importante este Congreso, ustedes lo empezaron a ver, porque hay una ley, que es la ley fundamental, firmada por las provincias, de carácter federal, la cual otorgaba ciertas garantías a las provincias que, como verán ustedes y como empezaron a ver y como terminaremos viendo hoy, no se cumplieron esas garantías. Y llegamos justamente al dictado de una constitución de carácter unitario, que es la que vamos a ver hoy, que es la Constitución del 26. Ustedes vieron entonces la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capitalización, todas instancias de Bernardino Rivadavia, que fue un poco el numen, el cerebro de este Congreso Nacional Constituyente, que duró del 24 al 27, y que vamos a terminar de ver hoy cuáles fueron los contenidos de este Congreso, su legislación y, por supuesto, la Constitución que dictó, que es la Constitución Unitaria de 1826. El último punto, el 7.4, esto lo van a ver dentro de un ratito con Fabián, que es la situación internacional de la guerra con el Brasil, y también cómo esto de alguna forma repercutía en las relaciones entre el interior y Buenos Aires. La Constitución del 26. Entonces, ustedes recuerdan que el Congreso del 24 al 27 dictó esta ley fundamental por la cual se declaraba soberano el Congreso y empezó una profusa legislación, un acuerdo con Gran Bretaña muy importante en 1825, en febrero del 25, y después la ley de presidencia que lo catapultó a Bernardino Rivadavia como primer presidente de la Argentina, y la ley de capitalización por la cual Rivadavia de alguna manera desarma la provincia de Buenos Aires y federaliza gran parte de su territorio, convirtiéndolo en capital de la nación. Acto seguido, Rivadavia convoca un congreso en el 26 para dictar una constitución, que era algo que estaba pendiente, ¿no? Habíamos visto ya desde el año 13 la necesidad de constituirnos
institucionalmente, dándonos una constitución nacional. Entonces el Congreso convocó a una convención constituyente, un Congreso constituyente, y lo primero que se debatió, por supuesto, tema pendiente, a resolver era la forma de Estado que iba a asumir esta nueva constitución, si unitaria o federal. ¿Por qué? Porque se debía llegar a un acuerdo antes de comenzar el debate. Entonces, justamente con el Congreso se decidió a consultar a las provincias la opinión que tenían respecto a este tema, aunque estaba bastante claro, ¿no? Había provincias que habían levantado la bandera federal desde mediados de la década pasada. Se había constituido la Liga Federal, recuerdan ustedes. Entonces dictó una resolución el Congreso por la cual se le pedía la opinión a las provincias y decía, sea cual fuere, decía el documento, sea cual fuere la opinión de las provincias, quedará a salvo la autoridad del Congreso para sancionar la Constitución que considere más conveniente al interés nacional. Es decir, consultaba a las provincias, pero en definitiva no importaba tanto lo que piensen las provincias porque iba a resolver el Congreso en virtud de esta fórmula que era el interés nacional. Fueron llegando, a lo largo de los días, fueron llegando la opinión de las provincias. 5 provincias se decidieron por el sistema federal: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. 3 provincias se decidieron por el sistema unitario o centralista: Salta, Tucumán, La Rioja. Y el resto de las provincias no dieron su opinión o la dejaron en manos del Congreso para que decidiera. El caso de Buenos Aires, Entre Ríos, la Banda Oriental, Misiones, Catamarca, San Luis y Corrientes. Buenos Aires, Entre Ríos, la Banda Oriental, Misiones, Catamarca, San Luis y Corrientes. El proyecto que redactó la comisión encargada de la redacción, la comisión redactora, textualmente dice que perfecciona la del 19, la Constitución del 19, que había fracasado, como ustedes vieron, en la clase anterior, la clase que dio Fabián, que había fracasado justamente por su carácter unitario. Bueno, la comisión redactora dice que de alguna manera está perfeccionando los defectos que tenía la Constitución del 19, entre ellos el más importante era el Senado aristocrático, que vieron ustedes con Fabián la semana pasada. Un Senado que tenía tintes aristocráticos, poco democráticos, corporativos. ¿Recuerdan ustedes que había senadores militares, senadores eclesiásticos, senadores por las universidades? Esto le da el carácter corporativo. Bueno, esto lo borra este proyecto, salva este inconveniente del Senado aristocrático, y el artículo 1 arranca con la nación argentina. Es la primera vez que se utiliza la fórmula, la nación argentina. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de los artículos. Dice la nación argentina, fíjense, es para siempre, libre, independiente de toda dominación extranjera. El artículo 2, no será jamás el patrimonio de una persona o de una familia, ¿no? Bien, o sea, borra para siempre las posibilidades de una monarquía y se decide por ser una constitución de carácter republicano. El artículo 3 define a la religión de Estado como católica. La religión es católica. El artículo 6 también es muy importante porque se debate la suspensión de la ciudadanía y el derecho a voto a varias clases de ciudadanos, por ejemplo, el soldado, el criado, el jornalero. Aquí aparece Manuel Dorrego con una función muy importante en este Congreso, defendiendo, por supuesto, las ideas federales, y en este caso, defendiendo la igualdad de las personas, ¿no? Él decía que
si no votaban y no eran ciudadanos los soldados, los criados, los jornaleros, los presos y varios más, solamente iba a gobernar el país muy poca gente. El 20% de la población quedaba a salvo de no estar incluidos en todas estas excepciones de suspensión de la ciudadanía. Es decir, con un sentido democrático bien fuerte, abogó por la igualdad. El artículo 7 es un poco el que dispara la problemática que veníamos arrastrando hace 10 años porque trata sobre la forma de Estado. Se dio un amplio debate sobre si las provincias estaban o no capacitadas moral y económicamente, ¿no?, para tener sus propias instituciones. Era el debate del artículo 7. Un debate que teníamos ya pendiente, que como dijimos, al principio del Congreso se consultó a las provincias para ver cuál era su posición al respecto, ¿no? Y las provincias estaban capacitadas económica y moralmente para tener sus propias instituciones. Los unitarios, que eran mayoría, decían que el país estaba desierto, que era escaso de saber y de experiencia en los negocios públicos, que estaba desprovisto de rentas, es decir, que no tenían un peso, ¿no?, las provincias. Por ejemplo, que ni en Santa Fe ni en Entre Ríos no tenían letrados, es decir, abogados o licenciados en Derecho para formar parte de un poder judicial provincial. Los federales, por el contrario, de alguna forma, como les dije hace un rato, liderados por Dorrego, decían que solo el conocimiento de las realidades locales, el conocimiento de la población, de sus necesidades, por estar cerca, digamos, las provincias, el gobierno de las provincias, de la problemática, va a lograr una mayor efectividad institucional, ¿no? Porque se conoce el medio. Una cosa es que te gobiernen desde Buenos Aires, estando en Jujuy o en Salta, y otra cosa es tener un gobierno propio más cercano a las necesidades de la gente. Y los federales se comparaban con Estados Unidos. Decían, si Estados Unidos también es un país inmenso y con poca población, si ellos pudieron superar esta situación de falta de personas capacitadas, de gran extensión de la población y demás, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Es decir, los federales defendían el derecho de las provincias a gobernarse por sí mismas, ¿no? Y encima tenían el antecedente de la Constitución del 19, que justamente había fracasado por este marcado tinte unitario. No obstante estas discusiones, que se dieron de forma muy, muy acentuada en el Congreso, la votación terminó dando 41 contra 7, y así los artículos 6 y 7 quedaron redactados de la forma que sigue. Artículos 6 y 7. Perdón, 7. El artículo 7. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana consolidada en unidad de régimen. Esta era la fórmula. Y el artículo 8 delega al efecto el ejercicio de su soberanía en los 3 altos poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que después, dentro de un ratito, vamos a ver uno por uno cómo se constituyen. Pero la fórmula terminó siendo, después de tantas discusiones y de tantos años de darle vuelta al asunto, copiando la fórmula de la Constitución del 19, que también iba a llevar justamente a su rechazo por las provincias, ¿no? Es decir, una forma de gobierno, dice acá, pero es una forma de Estado unitaria, en definitiva, ¿no? Muy bien. Muy bien. El artículo 9, vamos al Poder Legislativo, dice que el Poder Legislativo estará conformado por un Congreso compuesto de 2 cámaras. 2 cámaras. La Cámara de Diputados o Representantes y la Cámara de Senadores. El artículo 10, referido a la Cámara de Representantes o Diputados, dice que se van a elegir en forma directa por el pueblo de la nación, a simple pluralidad de sufragios y en la proporción de 1 cada 15.000 habitantes o una cierta porción de más de 7.500, etcétera, etcétera. Hay una fórmula para elegir la cantidad de diputados. El artículo 16 dice que estos diputados duran 4 años de mandato y que se renuevan por mitades cada bienio, cada 2 años. ¿Qué es lo que sucede ahora, no?
la mitad de la Cámara de Diputados, se renueva cada 2 años y duran 4 años en el mandato. El artículo 23 está referido al Senado, es decir, a los senadores elegidos por la capital y por cada una de las provincias, y establece, a diferencia de los diputados, una elección de carácter indirecto. Es decir, no vota a la gente directamente a tal diputado, sino que la gente vota a una junta de 11 ciudadanos, que a su vez estos 11 ciudadanos en cada provincia votarán a 2 senadores por provincia, y acá hay una cuestión llamativa, que no fue repetida después, pero que obliga a que de esos 2 senadores uno sea, digamos, ajeno a la provincia, que no haya nacido en la provincia o que no resida en la provincia. Es decir, uno de la provincia y otro de afuera de la provincia. El justificativo que se daba en ese momento era que los senadores deberían legislar con carácter y, digamos, con intención nacional, ¿eh? Y si estaban muy atados a los intereses provinciales iban a perder este objetivo nacional. Esta es un poco, digamos, la justificación. El artículo 26 establece y dispone que los senadores duran 9 años y que, parecido al mandato de los diputados, se renuevan por terceras partes cada trienio, que es lo que estamos viendo ahora en nuestra Constitución Nacional. Cada 3 años se eligen, ahora cada 4, ¿no?, senadores, pero se renuevan cada 3 años. Como los diputados se renuevan cada 2 años, los senadores cada 3 años. El artículo 68 habla del Poder Ejecutivo, dice que va a tener un título de presidente de la Nación Argentina. Acá también, por primera vez, se habla en un documento, como el artículo 1, de la Nación Argentina. Y sin embargo no aparece el vice. El vicepresidente no aparece todavía, está invisibilizado, ¿no? Solamente el presidente. El artículo 71 dice que el presidente dura 5 años y que no podía ser reelegido a continuación. Sí en el futuro, pero no a continuación. La elección del presidente, como la de los senadores, era indirecta. Se votaban electores, y a su vez los electores después votaban al presidente, como tuvimos en la Constitución del 53, después reformada en el 94. Es decir, acá en este caso se votaban 15 electores por provincia. Y esos electores, en un colegio electoral, después votaban al presidente de la Nación. Esta era la fórmula establecida en la Constitución del 26. El artículo 102 establecía ministros secretarios para ayudar y firmar junto al presidente. Y estaban establecidos. No lo establecía una ley, sino la misma Constitución. 5 ministros, uno de gobierno, otro de negocios extranjeros, otro de Hacienda, otro de guerra, otro de marina, 5 ministros secretarios. El artículo 110 encaraba el Poder Judicial, que iba a estar ejercido por una alta Corte de Justicia, tribunales superiores y juzgados de primera instancia. El Poder Judicial, por supuesto, independiente. La sección séptima, junto con el artículo 7, como vimos recién, que trataba justamente sobre el carácter del Estado unitario federal, era el más escabroso, porque trataba esta sección séptima de la administración provincial. Entonces se debatió nuevamente el derecho de los pueblos para elegir a sus gobernantes. Si lo debían elegir los pueblos o si se debía elegir desde Buenos Aires, desde la capital. Finalmente, como ya vimos en el artículo 7, lo que terminó predominando, bueno, es un sistema unitario de carácter centralista, donde las decisiones sobre los gobiernos provinciales se tomaban en la capital de la República. El artículo 130, por ejemplo, dice que en cada provincia un gobernador bajo la inmediata dependencia del presidente. En cada provincia habrá un gobernador bajo la inmediata dependencia, era dependiente del presidente de la Nación. El artículo 132 decía que estos gobernadores eran nombrados por el presidente a propuesta de una terna elevada por los consejos de administración provinciales, que después vamos a ver de qué se tratan estas instituciones, pero lo cierto es que eran nombrados por el presidente.
a propuesta de los consejos de administración. El artículo 133, otro, digamos, palazo hacia el federalismo, digamos, un desconocimiento del federalismo, dicen que estos gobernadores ejecutan las leyes nacionales y los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Eran como simples delegados, ¿no?, los gobernadores del presidente de la Nación. El artículo 135 establece que estos gobernadores duraban 3 años en su mandato. El artículo 137 también ataca la autonomía y el federalismo porque establecen que los tribunales superiores de justicia que iba a haber en cada capital de la provincia, el artículo 137 con el 139, que termina diciendo que estos tribunales de justicia eran también nombrados por el presidente. Es decir, había un desconocimiento absoluto de las autonomías provinciales. Y el capítulo 3, como les dije recién, establecía el funcionamiento de estas instituciones muy raras, ¿no?, que no vamos a ver luego, que son consejos de administración. Son como organismos consultivos, asesores de los gobernadores, que se asientan en cada capital de la provincia. Artículo 140 dice en cada capital de provincia. El artículo 141 dice que va a haber entre 7 y 15 de estos consejeros que conformarán el Consejo de Administración, que durarán, dice después en otro artículo, 2 años de mandato, y que van a ser ad honorem, ¿no? Acá un tema que habla también de la preeminencia o del compromiso que iban a tener estos consejeros. Ad honorem era. Y el 142 dice que, digamos, se establecía la forma de elección de estos consejeros por votación directa de la gente. Pero el 146 y 153 también echan un baldazo de tierra al federalismo, porque dice el presupuesto provincial se va a presentar, el gobernador tenía que presentar el presupuesto de su provincia ante el presidente de la Nación. A su vez, el presidente de la Nación lo gira al Congreso Nacional para que lo apruebe o lo desapruebe. Es decir, ni siquiera el presupuesto provincial estaba en manos de las provincias. Estaban sujetos a una aprobación del presidente y del Congreso Nacional. Lo mismo establece el artículo 153, que dice que la recaudación, la inversión de cada provincia también se iba a presentar ante el presidente de la Nación para que lo eleve a su aprobación al Congreso Nacional. Es decir, dejaba de existir el federalismo, las autonomías de las provincias. Esta lucha que había iniciado poco después de la Revolución y demás por las autonomías, por la necesidad de las provincias de autogobernarse, de elegir sus propias autoridades, quedaba hecha trizas en esta Constitución de carácter unitario. El 24 de diciembre se sanciona la Constitución con 191 artículos, y los 2 últimos artículos que son importantes porque, digamos, van a sellar el destino de esta Constitución, dicen que la aceptación de la Constitución será planteada a libre examen y aceptación de las provincias, dice el artículo 187. Será presentada al libre examen y aceptación de las provincias. O sea, el hecho de ser sancionada no implicaba que iba a empezar a regir en las provincias, sino que debían ser examinadas y aceptadas por las provincias, según el artículo 187, y según el artículo 188, las 2/3 partes de su aceptación por las provincias la harían obligatorias para todas. 188. Desde el punto de vista técnico, la Constitución del 26 es, junto a la del 19, uno de los documentos más completos y elaborados y antecedente fundamental de la Constitución del 53. Algunos de sus artículos son textuales, ¿no? Acá vamos a ver algunos, por ejemplo. Fíjense ustedes. La sección 8ª dice el artículo 159.
Es interesante esta sección, es casi la última de la Constitución, porque habla justamente de los derechos, declaraciones y garantías. Muchos de los artículos son trasladados textualmente a la Constitución del 53. Dice el artículo 159, todos los habitantes del Estado deben ser protegidos en el goce de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Consagra los derechos, las declaraciones y garantías individuales. Nadie puede ser privado de ellos si no conforme a las leyes. El artículo 160, los hombres son iguales ante la ley. De alguna manera tenemos el antecedente del artículo 16, de la igualdad ante la ley, de la Constitución actual, ¿no? El artículo 161 establece la libertad de publicar sus ideas por la prensa, la cual será plenamente garantida por las leyes. Acá tenemos un anticipo del artículo 19 de la Constitución Nacional actual, cuando habla de la libertad, de la legalidad. Fíjense ustedes, el artículo 162, casi textual, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden público ni perjudicarán a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Calcado al artículo 19. ¿No, Fabián? Estás muteado, pero bueno. Acá Bien. estoy, sí. Te estaba escuchando Bien. atentamente. Yo no sé si, perdona que te interrumpa, que la característica de la Constitución es consolidada en una unidad de régimen. Sí, claro, claro. Esa es la fórmula, sí. Recalcarles eso, que las provincias la podían. Apenas no las mencionaba porque eran los gobernadores iban a ser elegidos, yo te escuché, por el Poder Ejecutivo Nacional. Pero bien. Sí. Ya hicimos hincapié, por supuesto, en el carácter unitario de esta Constitución, a través del artículo 7 y a través de toda la negación, digamos, del derecho de las provincias en todo su articulado. Fíjense que las provincias aparte tiene una lógica. Al Poder Ejecutivo Nacional. No, que aparte tiene una lógica. En el interior no había gente que supiera leer y escribir. Exacto, ya les había comentado. Rivadavia, las reformas rivadavianas que fueron importantes y nadie le hizo caso, tiene que ver con eso. No es que era un capricho, que eran todos liberales, gorilas, no, nada que ver. Es decir, la gente se confunde mucho el ser unitario en aquella época. Nadie se recibía de una universidad siendo federal, con el título en la mano, ni unitario con el título en la otra. Al contrario, habría que ver quién fue más unitario, si Rosa que los propios unitarios. Pero a lo que voy a la reforma rivadaviana, la característica de la Constitución del 26 fue porque Buenos Aires, y después eso se va a poner en tela de juicio cuando se resuelve la cuestión capital. Es decir, Buenos Aires iba a ser el centro donde se impartieran las decisiones principales, no solamente con el comercio exterior, sino con respecto a las decisiones políticas del interior. Entonces estaba todo centralizado ahí, como fuera cualquier capital de cualquier país. No fue un vero Así es, Fabián. Así perdóname que te haya... Yo les comentaba recién justamente que uno de los argumentos del sector unitario, que era mayoritario, porque recuerdan ustedes, como vimos la clase pasada, que este Congreso se eligió por cantidad de habitantes. Uno por cada 15.000 habitantes mandaron sus diputados al Congreso. Y por supuesto Buenos Aires tenía la mayor proporción de habitantes. Pero uno de los, como decía recién Fabián, y se había comentado hace un rato, uno de los argumentos más fuertes del unitarismo era que justamente no había, en Entre Ríos, en Santa Fe, había provincias donde no había ni siquiera un letrado para formar parte del Poder Judicial, ¿no? Para tener un Poder Judicial provincial, ¿no? Justamente. Pero bueno, el debate se dio de la manera que se dio y terminó en la fórmula esta de la consolidación en unidad de régimen, que decía que es definitiva el unitarismo. Seguimos charlando un poquito de estas últimas disposiciones referidas a las declaraciones de derechos y garantías y después le paso con Fabián. El artículo 162, ya lo vimos, las acciones privadas de los hombres, etcétera, etcétera, igual que el artículo 19. El artículo 163, ningún habitante del Estado será, fíjense ustedes, igual, casi muy parecido a la Constitución actual, ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe, casi textual. Artículo 165 queda absolutamente prohibido. Acá empieza, digamos, también un antecedente muy fuerte del artículo 18 de la Constitución Nacional actual. Desde el artículo 165 al artículo 173. Fíjense ustedes. Les leo algunos por arriba, así van viendo las semejanzas. Artículo 165 queda absolutamente prohibido todo juicio por comisión. Artículo 166, todo ciudadano
debe estar seguro contra las requisiciones arbitrarias y apoderamiento injusto de sus papeles y correspondencia. Artículo 167, ningún individuo podrá ser arrestado sin que preceda al menos declaración contra él de un testigo idóneo o sin indicios vehementes de crimen. Artículo 170, las cárceles, este está casi textual, solo deben servir para la seguridad y no para el castigo de los reos. Artículo 171, ningún habitante del Estado puede ser penado ni confinado sin que preceda juicio y sentencia legal. Artículo 172, la casa de todo habitante del Estado es sagrado, que no puede violarse sin crimen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, acá tenemos un antecedente muy, muy directo del artículo 18 de la Constitución Nacional. Bueno, como le dijimos, la Constitución finalmente fue sancionada con 191 artículos, y dijimos también que las provincias, cuando llegaron los comisionados a las provincias para exhibirles la nueva Constitución, fueron rechazados estos comisionados enviados por Buenos Aires, porque las provincias, como les anticipé, no quisieron convertirse en prefecturas, digamos, en delegaciones de la República, de la Nación. No quisieron perder para siempre la autonomía política. Y además, porque la Constitución estaba bien redactada, tenía sus bases filosóficas, sus principios jurídicos, políticos y demás, pero estaba de alguna manera iba a contramano a las condiciones sociales, políticas del país, sobre todo de las provincias. No respondía a las necesidades colectivas del interior, que querían otra cosa, querían salvaguardar sus instituciones. A fines del año 26, Bustos y Quiroga, los dos caudillos del interior, asumen la bandera de la rebelión contra el gobierno nacional. De alguna manera arrastran al resto de las provincias, Santiago del Estero y demás, que empezaron a rechazar esta Constitución. Dijimos que el Congreso había mandado comisionados a cada una de las provincias, y esos comisionados, cuando recibían el proyecto de Constitución o la Constitución sancionada en cada una de sus provincias, la rechazaban. Por ejemplo, Córdoba dijo que el Congreso no había adoptado la forma de gobierno que ellos pretendían, la forma de Estado, y le daba 48 horas al comisionado para que abandone la provincia, ¿no? Le dio un ultimátum, abandonó el Congreso, retiró a sus diputados del Congreso. Santa Fe hizo lo mismo, dijo que la Constitución era contraria al voto de la provincia, abandona también el Congreso, reasume su independencia, retira a sus diputados. Lo mismo hace el resto de las provincias, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero. Ibarra, que era el caudillo, el gobernador de Santiago del Estero, directamente recibe a los comisionados vestido de salvaje, ¿no? Por ahí haciendo referencia al salvajismo que implicaba todo esto. Lo mismo hizo Mendoza, San Luis, La Rioja, Corrientes. La única provincia que aceptó la Constitución del 26 fue la Banda Oriental. El resto de las provincias rechazaron la Constitución del 26 porque creyeron que, junto a la violación de la ley fundamental, que se había violado durante todo el transcurso del Congreso, a través de las leyes de presidencia, a través de la ley de capitalización, la desnaturalización de la forma de Estado, el desconocimiento de las autonomías, habían llevado a una ruptura fatal entre las provincias del interior y Buenos Aires. Y esto, de alguna manera, junto con la situación internacional, que es la que van a ver ustedes ahora con Fabián, echó por tierra, digamos, terminó el mandato de esta Constitución del 24 al 27. Fabián, todo tuyo. Muy bien, acá estamos. Bueno, buenos días a todos. Es un tema, el último punto, creo que es el punto 7.4, que me toca dar, la política internacional, la guerra contra el Brasil, la vida institucional de la provincia de Buenos Aires y su relación con el interior. Por supuesto está relacionado con toda la bolilla. Recién Guillermo se estaba comentando toda la reforma rivadaviana. Tiene que ver en política interior con eso y en exterior también. Una reforma importante